Vamos a volver a conversar de China, pero de una materia que hacía tiempo que no estábamos sintonizados con ella, en el caso de China y todo lo que tiene que ver con la pandemia. Ustedes recordarán que cuando la pandemia parte, pero hay un montón de situaciones donde era imposible sacar a China del lenguaje. Entre otras cosas porque habían varios países que acusaban que China había empezado toda esta situación. Después, cuando ya las cosas se empiezan a, de alguna manera, a través del paso del tiempo, a ordenar un poco más, como que quedó un poco de lado eso. Pero Raúl Sor quiere volver a conversar desde la parte que tiene que ver con lo de salud pública y China. Y estamos ya con Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, mejor partir por la coyuntura, porque la razón para hablar hoy, tú tienes toda la razón de que hay un tema subyacente muy importante con China, pero hoy, en estos días, ha habido una serie de desórdenes muy importantes en una de las mayores fábricas de China, una fábrica de Foxconn, que es una empresa taiwanesa, subcontratista o que se encarga de producir elementos para los iPad de Apple. Y es un elemento central, un eslabón central en la cadena que produce estos computadores iPad, que como se sabe son muy populares en todo el mundo y de una extraordinaria calidad. Y Foxconn contrata, mira lo que son las dimensiones asiáticas, contrata 1 millón de personas, una empresa taiwanesa. Todos hemos estado escuchando de las fricciones entre Taiwán y China, las amenazas que ha hecho China, que jamás va a permitir la independencia de Taiwán. Muy bien, pero eso no impide que tengan muy profundas relaciones económicas, al punto que Foxconn tiene, como dije, 1 millón de empleados en China, pero como ocurre con cualquier o con muchas de estas enormes empresas, y una empresa bastante, digamos, rigurosa, por ponerlo en palabras elegantes, bastante represiva, que disciplina a su fuerza de trabajo de manera muy rigurosa, bueno, por supuesto surgen fricciones y lo que ha venido ocurriendo es que ya tenía Foxconn una serie de pleitos con su fuerza de trabajo, y en uno de ellos es que los bonos que debían pagar estaban atrasados, y las condiciones de vivienda, los dormitorios que tienen los trabajadores que trabajan en Foxconn eran bastante mediocres, había mucha queja y específicamente ocurrió un incidente que no está confirmado, pero este fue el rumor que corrió, que estaban trayendo nuevos empleados y que no se verificaba si habían tenido o tenían COVID-19 y por lo tanto estaban exponiendo a todos los que dormían en estos lugares donde hay decenas de miles de trabajadores y por lo tanto las reivindicaciones económicas más condiciones de seguridad sanitaria fueron generando un malestar que finalmente estalló en estos días con importantes manifestaciones en el interior y el exterior de la fábrica, de la cual ya habían huido algunos trabajadores porque, digamos, tienen un régimen muy casi carcelario en muchos lugares y varios se habían evadido por temor a contagiarse con el COVID. Pero esto sobre un trasfondo de malestar bastante profundo en toda China, porque, bueno, ya estamos en los 3 años del COVID y todavía están con la política de COVID-0. Pero COVID-0 significa que cada vez que aparece un caso, inmediatamente cierran una fábrica, declaran una cuarentena o barrios enteros, incluso ciudades. Y bueno, con el correr de 3 años, yo creo que cualquiera se aburre con esa política que es muy estricta, muy rigurosa y muchas veces aplicada de manera casi brutal. Ahora, esto no ha cambiado a través del tiempo. Yo me acuerdo que
lo mostramos acá en Última Mirada, lo mostraste tú en particular, lo que eran las primeras, las primeras formas de, y tú lo dijiste muy claramente, de instalar las barreras y las obligaciones de cumplir con determinadas materias y que eran sacaban a las personas de los autos y que no estaban, ¿te acuerdas tú? Había una situación muy tensa, muy brutal, era una coerción física muy fuerte para conseguir esto que tú has recordado, el COVID-0. Pero ¿cuál es la situación ya pasado? Porque vemos, por ejemplo, las imágenes todavía, en estas imágenes que me imagino serán muy recientes, toda la gente está con mascarilla en las calles y la pregunta es, ¿cuál es la reacción de la ciudadanía respecto de la situación sanitaria? Bueno, hay franco malestar. Uno de los elementos que ha gatillado este malestar en los últimos días, fíjate, es el Mundial de Fútbol, porque la gente ha podido ver el Mundial en Qatar y ven que la gran mayoría de los cataríes y de los turistas no andan con máscara, participan en celebraciones y existe la frustración porque China se quedó fuera del Mundial, pero muy pocos chinos se les permitió viajar a Qatar, pese que había, digamos, en un país tan grande y con una élite rica, significativa, de muchos millones, bueno, había mucha gente que, aunque China no estuviera ahí, querían viajar y fueron muy restrictivos en permitir los viajes a Qatar. Y al ver cómo la gente, digamos, era completamente diferente la situación en Qatar de lo que están viviendo en China, una situación que se prolonga indefinidamente, y han comenzado a surgir muchas preguntas en China. Por ejemplo, ¿cuán efectiva es la vacuna china? Es decir, ¿por qué Estados Unidos, pese a que tuvo consecuencias muy graves y murió mucha gente en Estados Unidos, también en varios países de Europa Occidental e India ha sido desastrosa, pese a ello, de alguna manera todos los países han ido saliendo de esta situación, pero China parece estar estagnada. Y una de las razones por las cuales están estagnados es, primero, que tienen una alta proporción de población de bastante edad, y segundo, tienen una situación de estagnación en la cual no pueden salir adelante o no hay un plazo, o sea, no hay un horizonte que se diga, bueno, esto va a resolverse dentro de este plazo, y China no ha querido, no ha querido recurrir a otras vacunas por un tema de orgullo nacional, y se han quedado con estas vacunas que sí son efectivas, pero mucho menos efectivas que las que estamos teniendo en Occidente y que uno ve los resultados. La mayoría de los países que tienen ya un nivel serio de vacunación, como Chile, están saliendo entre comillas, porque vemos que hay un nuevo auge del COVID en varios países europeos, también en Chile. Es una situación oscilante, a veces mejora, empeora, es decir, pero todavía estamos lejos de haber salido y que no se detecten nuevas variantes que requieran nuevas vacunas. En fin, todavía hay un cierto misterio a cómo va a evolucionar esta enfermedad. Sí, ahora hay que recordar que dentro de las varias vacunas que se utilizaron en Chile para la vacunación de la ciudadanía, de la población en general, una de las más importantes era China, la de Sinovac, que incluso tiene hasta el día de hoy... Las dos primeras... Claro, las dos primeras dosis, y funcionó, según lo que se ha señalado, en forma extraordinariamente certera, y tanto así que se ha generado un programa entre la Universidad Católica y la estructura sanitaria china para que hace esta vacuna para fabricar la vacuna aquí mismo, en Chile, y no tener que traerla importada. O sea, yo no creo que en Chile, por ejemplo, Chile sea un testimonio de que las vacunas chinas no sirven, todo lo contrario.
No, nadie ha dicho que no sirven. Sin duda que fue extraordinario que las tuviéramos, pero son menos eficientes que otras. Y eso sí se ha demostrado. ¿Sí? E incluso los propios chinos lo dicen, ¿eh? Oye, y desde ese, una de las cosas, lo hemos conversado antes con situaciones relativamente similares. Una cosa es un malestar ciudadano por situaciones específicamente políticas, si tú quieres, o por decisiones. Y otra cosa es cuando tú tienes algo que no solamente no lo puedes ver, sino que además te genera temor y la situación en sí misma de una amenaza pandémica tiene ribetes, pero bastante mayores, digamos. ¿Cómo se ha tomado en China, por ejemplo, estas nuevas críticas? ¿Son críticas que a la institución sanitaria, al gobierno, o hay situaciones también donde todavía el temor hace que, muchas de las medidas tremendamente restrictivas tengan sentido? Yo creo que es mixto y hasta en octubre se realizó el 20º Congreso del Partido Comunista Chino y la gente estaba esperando ver qué iba a pasar, si iban a levantar la política de COVID-0 y no querían remover las aguas antes que se realizara el Congreso, entre otras porque tienen experiencia que son periodos de mucha vigilancia y represión cuando consideran de que hay algún cuestionamiento. Bueno, pasó el Congreso y no se ha alterado la política de COVID-0 y yo creo que, digamos, aunque los chinos tienen esta reputación de ser extraordinariamente pacientes, y lo son, tienen mucha paciencia, como se dice paciencia de chino, es un decir popular, y bueno, ahora dicen, ya, esto tenemos que fijar un derrotero, esto no puede seguir eternamente, no vamos a vivir todo el tiempo así. Y como te digo, cuando ven imágenes de otros lugares, como que no ven tantas tampoco, pero cuando ven masivamente lo que está pasando en Qatar, y se preguntan, bueno, ¿y por qué ellos no tienen que tomar las mismas precauciones y ponerse mascarilla, y se abrazan, y saltan, y en fin, tienen todas estas muestras de alegría, y las calles están repletas? ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? ¿Qué han hecho ellos que a nosotros nos falta? Y eso también cataliza el malestar, o por lo menos agudiza las interrogantes. Y lo que pasó en Foxconn, y donde había ya un malestar laboral, y donde sienten que se les ha abusado y que, digamos, están obligados a convivir en dormitorios muy estrechos, esto fue específicamente lo que gatilló estos desórdenes, que son muy poco comunes en China. Los ha habido muchas veces, pero no en una empresa de esa dimensión, y que, digamos, el gobierno se lo toma muy en serio, porque si esto prende, esto puede tener consecuencias políticas, va mucho más allá de las reivindicaciones concretas, específicas, sino que puede llegar a ser un tema político mayor. Bueno, yo me imagino que no solamente en China, sino que en todo el mundo se está evaluando, pero en términos constantes, diarios, la situación en cada uno de los países y las decisiones que se toman. Claro, probablemente en algunas partes son más amplias o más liberales, si tú quieres, para el movimiento, la autonomía de las personas, que en otras, y eso, claro, genera naturalmente una situación de, bueno, ¿por qué yo no? Pero también hay que tener cuidado, porque acuérdate tú que cuando ya llevábamos más o menos casi un año de COVID, hubo un movimiento chiquitito de tratar de recuperar y volver al tiempo pasado, en los últimos, ¿te acuerdas?, meses del gobierno del presidente Piñera. Y bueno,
se relajaron algunos tipos de cosas y subieron pero inmediatamente los casos. Entonces hay que tener cuidado y es difícil de ponderar esta situación, supongo, particularmente en países que tienen esa cantidad de población. Claro, un país con 1.400 millones de habitantes, un país muy extenso, muy diverso en cuanto a condiciones de vida en distintas regiones, geográficamente muy diverso. Claro, las autoridades tienen temor y tienen razones para tenerlo. Bueno, vamos a tener que seguir monitoreando una vez más esta situación. Que te vaya muy bien. Salud. Ok, chao. Bien, chao. Volvemos en un ratito.